Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 24 de febrero del año 2023. La plática del día de hoy lleva por título Conmemoración del Día de la Bandera y va a ser impartida por el maestro Isaías Orozco Gómez. El profesor Orozco es profesor de educación primaria por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, maestro en historia por la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, maestro en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México, maestro en docencia universitaria por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en comunicación y cultura electoral por el Estado Electoral de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desempeño docente por más de 40 años en todos los niveles del sistema educativo nacional, subdirector de la Escuela Secundaria y de Enfermería Central Quirúrgica de la ciudad de Chihuahua, director de la preparatoria Ignacio González Estavillo, cofundador, vicepresidente internacional y presidente del capítulo México de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, asesor de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado durante 3 sexenios, recibió el diploma y la condecoración Maestro Altamirano por más de 40 años de servicio a la educación. Autor del libro El Seminario en la Escuela, Teoría y Práctica Pedagógica, autor del libro México, País de Simulaciones y Simuladores, colaborador de prensa, radio y televisión del Estado de Chihuahua por más de medio siglo. Quiero dar la bienvenida al maestro Isaías Orozco Gómez, admirado por mí, padre de un querido amigo mío, médico pediatra sobresaliente, y los micrófonos son suyos, profesor. Muy amable y muchas gracias, doctor, nuevamente a usted por esa invitación, esa deferencia que ha tenido con un servidor para invitarme, sobre todo en estos temas que en lo particular siempre me han gustado, si no es que apasionado. Le agradezco bastante, como agradezco bastante también a esa organización en la cual tiene usted años colaborando como uno de los grandes impulsores de ella, los Médicos Unidos por México, y sobre todo con esta programación que tiene mucho tiempo haciendo y que muy seguido lo estamos escuchando y viendo, y que en ocasiones, si no es que casi siempre, lo estamos aprovechando para nuestro propio pensamiento, nuestro propio interés pedagógico y concretamente por la educación de la niñez y la juventud de nuestro país. Le agradezco nuevamente y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ser un tanto concretos, no alargarnos mucho, pero sí, doctor, sí que quisiera de antemano solicitar disculpas a todos nuestros público, nuestro auditorio, nuestros audiovisuales, porque es un tema que es difícil que se trate memorísticamente. Entonces vamos a tratar de utilizar algunos elementos que estuvimos investigando y que pues nos van a servir para retomar un tanto lo que lamentablemente por mucho tiempo se ha estado olvidando ya en muchos de nosotros los mexicanos, que es precisamente el estar identificándonos sobre todo con nuestros símbolos patrios. Y el caso concreto de la bandera, pues usted lo sabe, doctor, porque estoy seguro que lo vivió, si no es que lo sigue viviendo. Todavía nuestros familiares, nuestras personas mayores que nosotros mismos, en estos días nos nace el poner en exterior de nuestras casas el lábaro patrio. Un servidor lo hace en todo el mes de septiembre y en los días fundamentales o principales de conmemoraciones patrias. Entonces, doctor, nuevamente agradezco mucho y desde luego quiero también decirles que pues son mis colaboraciones muy modestas.
además de que ya por la edad, ya son 8 décadas y media, y pues sí, como que ya tenemos que buscar un poquito más. Pero lo que sí deben estar seguros es que lo hago con mucha voluntad, con mucho gusto y ante todo agradeciendo que se me haya invitado. Si le parece entonces, doctor y respetable auditorio, pues iniciaremos con nuestro trabajo. Iniciaría con una definición que da el breve diccionario etimológico de la lengua española de Gómez de Silva, que para él la bandera es el lienzo que se emplea como insignia, señal, símbolo o emblema, estandarte, pendón, que en latín vulgar se conoce como bandaria o se conocía como bandaria o bandera actualmente. Y de latín tardío, el bandum, estandarte. Pero luego nos vamos a otra definición que me pareció muy interesante y creo que esa está vigente. Es importante porque precisamente pues los pendones, las banderas, pues son ni más ni menos el símbolo más importante de los Estados-nación. Entonces, en el diccionario político de Editorial Progreso se asienta que toda bandera nacional es la insignia oficial de un Estado. Su descripción la define la ley y, ante todo, la más de las veces, la respectiva Constitución. La bandera nacional, pues, es el símbolo de la soberanía de todo Estado-nación. Materialmente, es un trozo de tela unicolor o multicolor que lleva un escudo o emblema. Ahí entonces dejaríamos lo que establecen en los diccionarios, sobre todo estos que acabamos de mencionar, y entraríamos ya concretamente en materia, en lo que yo llamo una sinopsis o una muy corta historia de nuestra bandera nacional. Podemos decir que la bandera mexicana como símbolo nacional data de la independencia, aunque varias naciones del México antiguo usaban estandartes, los de los ejércitos aztecas, tlaxcaltecas, tapanecas, tarascos, que tenían símbolos del Estado o de los caudillos o jefes militares. En tal sentido, el antiguo estandarte azteca se ha comparado con el signum o signo, señal o marca de los ejércitos de la antigua Roma y parece haber sido muy vistosos por sus adornos de oro y plumas policromas. El emblema nacional azteca en la época de Moctezuma Xocoyotzin era una águila con un tigre entre las garras, bordada en un manto de plumas. El abanderado llevaba el palo del estandarte fuertemente atado a la espalda. Cada campana o campán del Calpulli o barrio de México Tenochtitlan tenía su bandera. Por ejemplo, la de los de Azcacualco era una especie de gran parasol de plumas amarillas, oro. La de Cuecopán contenía 3 grandes penachos de plumas blancas unidas con otras de quetzal, y las de Moyotia y Soquipán, sendos penachos de plumas de variados colores. Las banderas de los barrios de Tlaxcala tenían la de Ocotetlolco, un pájaro verde sobre una roca, la de Tizapán, una garza blanca sobre una peña elevada, la de Tepicpac, un lobo con flechas en las garras, y la de Quiauhtitlán, un parasol de plumas verdes. Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los historiadores que acompañaba a Cortés y acompañaba en la conquista, vamos a llamarle así, de Tenochtitlan, refiere que
en una de sus obras que quedó sorprendido. En su crónica de los tlaxcaltecas, él señala que avanzaban los tlaxcaltecas con sus banderas tendidas, el ave blanca que tienen por armas, que parece águila con sus alas tendidas, traían sus alférez, o sea, los oficiales de menor grado, revolando sus banderas y estandartes. Por su parte, los españoles portaban sus propios estandartes y banderas. Hernán Cortés traía varios, según consta en el Códice Florentino, siendo el principal, considerando el testimonio de Butorini, el que traía pintado una hermosísima efigie de María Santísima, coronada de oro y rodeada de 12 estrellas, también de oro. Quizás las estamos observando ahorita ahí, que tiene las manos juntas, con que ruega a su hijo proteja y se esfuerce a los españoles a subyugar el imperio idolátrico contra de la fe católica. Durante el dominio colonial, nos vamos ya hasta 1521, 1821, no hubo bandera nacional, propiamente dicho. En España y en todos los territorios o colonias bajo su dominio se usaban los blasones, es decir, cada una de las figuras que llevan los escudos de armas de los monarcas. Por ejemplo, durante la dinastía de los Austrias, de 1517 a 1700, la bandera tenía un águila de 2 cabezas, abierta de alas, y la cruz de Borgoña en campo blanco. Y en tiempo de los Borbones, de 1700 a 1821, se usó ese mismo emblema. También se usó en la Nueva España una bandera con la cruz de San Andrés en rojo gualda. El gualda es un color amarillo, casi tirando a color oro, que se provenía de una planta. Ese rojo gualda iba sobre el campo blanco de esta bandera. Al iniciarse la Guerra de Independencia, yo creo que aquí nos estamos acercando ya más a lo nuestro, Hidalgo tomó de la sacristía del santuario de Atotonilco un lienzo con la Virgen de Guadalupe. Lo fijó en un asta con 2 travesales y los convirtió en bandera del ejército insurgente. Algunos opinan que pudo haberse utilizado otra bandera, otro estandarte, pero que por la inmediatez ya del movimiento que ya estaba encima, entonces el padre, además como sacerdote, pues tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Los españoles realistas, por su parte, enarbolaron la imagen de la Virgen de los Remedios. Morelos, nos vamos hasta Morelos ya, unos años ya después de iniciada la Guerra de Independencia o la insurgencia, Morelos ideó una bandera con cuadretes azul pálido en el borde y en el centro un águila, posada en un opal sobre un puente de 3 arcos y las letras BBM, que algunos suponen, y yo creo que es correcto, que significaba Viva la Virgen María. Asimismo, usó otra bandera con una águila coronada y parada sobre un opal que brota de un puente de 3 arcos, rodeada de la leyenda Unum Oculis et Ungibus Aeque Victrix, que significa unión con los ojos y las garras igualmente victoriosas. Ahí podemos verla, también está en pantalla. Entre 1812 y 1817 aparece una enseña tricolor en manos de un grupo de caballería de las fuerzas de Guadalupe Victoria o de Nicolás Bravo, conteniendo los colores verde,
blanco y rojo, la cual se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec y se denomina sierra, expresión con que los indígenas montañeses llamaban a la Sierra de Veracruz y de Puebla. La bandera ideada por Agustín de Iturbide, que simbolizó el Plan de Iguala, firmada por él y otros caudillos en esa villa de Iguala el 24 de febrero de 1821, era tricolor con franjas diagonales de color rojo, verde y blanco, con una estrella en cada franja, blanca, roja y verde, respectivamente. Y en la franja central, una corona imperial dorada, con el fondo encarnado y orlada con las palabras de religión, independencia y unión. Por lo cual se le llamó de las tres garantías, significando el blanco, la pureza de la religión, el verde, la independencia y el rojo, la unión. Debido a la falta de unanimidad y a un ordenamiento preciso en la disposición de los colores, se originaron serias discrepancias. En tal sentido, en el Museo Nacional de Historia se conserva la bandera que perteneció al regimiento de la línea provincial de Puebla, que tiene los mismos colores, pero en sentido inverso. Consumada la independencia nacional, la Junta Provisional Gubernativa, por el decreto del 2 de noviembre de 1821, ordenó que se confeccionara una bandera de franjas verticales con los colores verde, blanco y rojo, y un águila en el centro, posando sobre un nopal y con la cabeza coronada. Aquí había que agregar que lo de el águila y el nopal, eso fue definitivo, una herencia que se trae desde que llegaron los aztecas, los mexicas o mexicas a Tenochtitlán, ¿ah? De aquellas siete tribus nahuatlacas que partieron del norte de Mesoamérica, de más allá de Aridamérica, es decir, viniendo ya de las rocosas de por los Estados Unidos, norte de Estados Unidos, estas siete tribus nahuatlacas, algunos quedaron en el camino y otras, como en el caso de los aztecas, llegaron pues hasta el lago de Texcoco, en donde establecieron Tenochtitlán o Mexico. Y ahí ellos, precisamente la leyenda, y ellos seguían en sus códices difundiendo que su dios Huitzilopochtli les había dicho que ahí se asentaran, en donde encontraran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Eso es pues lo que ha venido permeando en todo las banderas y en nuestros escudos, sobre todo desde la insurgencia. Y los colores también están muy relacionados con aquellos colores que eran también muy propios de casi todos los grupos indígenas del país, tarascos o purépechas, mayas, olmecas, etcétera. En el caso de Veracruz, pues los totonacas o los habitantes del Tajín, los tajínidas también se les conoce. Todos ellos utilizaron estos colores, ¿ya? Y desde luego en los penachos que utilizaban, sobre todo los reyes, los principales de los diferentes grupos indígenas, pues ellos utilizaban en los penachos estos colores, plumas de diversos colores. Bien, entonces, siguiendo adelante, diríamos que el 14 de abril de 1823, por ley del Congreso Constituyente, se adoptó oficialmente una bandera tricolor que llevaría los colores verde, blanco y rojo en sentido vertical, con el águila sin la corona y orlada con los símbolos republicanos de las ramas de encino y laurel, como la que estamos viendo pues aquí en la pantalla. De tal manera, durante la Guerra de los 3 Años, 1857 a 1860,
se le representó por los liberales con la cabeza a la izquierda y a la derecha, con la cabeza a la izquierda por parte de los liberales y a la derecha por parte de los conservadores. Esto, pues, parece ser que sigue existiendo este grupo. No quiero decir lamentablemente, porque en un plano de plena libertad de pensamiento, etcétera, pues qué bueno que existan diversidad de pensamientos. Sin embargo, si conviene, vuelvo a señalar que los liberales pusieron la cabeza del águila a la izquierda y los señores de la derecha pusieron a la derecha. Y sin la corona o con ella, según la enarbolaran las tropas, los republicanos o insurgentes, ¿verdad?, ellos no ponían corona, y los imperialistas o realistas, ellos sí ponían la corona. Sobre todo en la intervención francesa, pusieron la corona arriba de la cabeza del águila, como es el caso que estamos también observando de la bandera que ordenó o que instruyó Maximiliano de Habsburgo, que se usara durante su muy corto imperio, sobre todo en 1865. Ahí se puede ver la bandera, que está el águila, en su cabeza tiene la corona, luego la serpiente, etcétera. Ahí pueden ustedes observar, pues. Así las cosas. El 10 de abril de 1865, Maximiliano ordenó portar una bandera con el águila de frente bajo la corona del imperio. Ahí está nuevamente. Al triunfo de la República, continuaron formándose en la bandera nacional varias versiones del águila republicana. En ese tenor, el 30 de diciembre de 1880, el presidente Porfirio Díaz ordenó que se representara de frente, abierta de alas, majestuosa, muy al gusto francés de la época. Ahí la podemos observar, y desde luego la figura, la efigie del señor Porfirio Díaz. Esto es en 1880, cuando él precisamente inicia su gobierno, que duró casi 30 años. Al inicio de la segunda década del siglo XX, entramos ya, los que tenemos ya 2 siglos, entramos en el siglo próximo pasado, al inicio de la segunda década del siglo XX, en pleno movimiento armado de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, conocido también como el jefe constitucionalista, en su carácter de encargado del Poder Ejecutivo, invocando las formas de los monolitos y códices indígenas nahuas, expidió el decreto del 20 de septiembre de 1916, por el cual se instruyó representar el águila de la bandera nacional de perfil izquierdo, parada sobre un nopal que brota de una peña rodeada de agua y orlada en la parte de abajo por ramas de encino y laurel. Lo de orlada, bueno, pues sabemos que es el adorno que se pone precisamente en los bordes de las banderas o de los estandartes. Esa posición ha sido respetada con algunas modificaciones por decretos de los presidentes Abelardo L. Rodríguez, el 5 de febrero de 1934, y Gustavo Díaz Ordaz, el 27 de diciembre de 1967, tanto para la bandera como para los sellos oficiales y las monedas. Durante la presidencia de Vicente Fox Quesada, ya estamos muy cercanos a nuestro momento, se distorsionó visiblemente la orientación de la cabeza del águila, a tal grado, ustedes la pueden observar cómo está el águila, que el común de la gente, la población, no sin molestia alguna, la gente le molestó un tanto ver lo que le llamaron el águila mocha, que esto fue hoy por hoy la última distorsión que se hizo, que fue una cuestión pues que efectivamente
no le pareció muy bien a la mayoría de los mexicanos. Siendo la bandera nacional el símbolo de la patria, el emblema de nuestro Estado-nación, deben alborlarse en edificios públicos en ocasiones solemnes, pero también en todo tiempo, solamente de día en las oficinas de decoración, etcétera, etcétera. Yo quisiera aquí, doctor, si es tan amable y son tan amables, en que me permitan entrar ya a darle también lectura a lo que en estos momentos se está utilizando ya de los símbolos. Y esto nos vamos a referir a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que la última reforma se presentó el 19 de enero del presente año, de este 2023. Si les parece, entonces, doctor, me gustaría proseguir con mi charla, dando lectura a algunos aspectos importantes sobresalientes de esta ley. ¿Le parece, doctor? Claro que sí, profesor. Muy bien. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, en su capítulo primero, que se refiere a los símbolos patrios, dice en su artículo primero: el escudo, la bandera y el himno nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del escudo y de la bandera, los honores a esta última y la ejecución del himno. El artículo 1 bis establece que para los efectos de la presente ley se entenderá por autoridades a los entes públicos que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por instituciones a las personas morales que no sean autoridades, por uso oficial a la utilización de los símbolos patrios por las autoridades, por abanderamiento a la entrega oficial de la bandera nacional a las autoridades e instituciones, y por autoridad encargada de abanderar al representante del Poder Ejecutivo de la Federación, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México. En el capítulo segundo de las características de los símbolos patrios, en el artículo segundo se dice: el escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados, dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto. Forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el escudo nacional en colores naturales, corresponden a los de la bandera nacional. Cuando el escudo nacional se reproduzca en el reverso de la bandera nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada. Luego, en el artículo tercero, se establece: la bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional, con un diámetro de 3/4 partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4:7. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores
al pie de la moarra. Un modelo de la bandera nacional autentificado por los tres poderes de la Unión permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia. Artículo 4. La letra, bueno, esto es en relación al himno nacional. La letra y música del himno nacional son las que aparecen en el capítulo especial de esta ley, etcétera, etcétera. Nos vamos a lo siguiente. Del uso y difusión del escudo nacional, que está en íntima relación, desde luego, con nuestra bandera. Artículo 5. Toda reproducción del escudo nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2 de esta ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia, cuestión que hizo precisamente el expresidente Vicente Fox durante su gobierno. Artículo 6. Las autoridades podrán hacer uso oficial del escudo nacional sin autorización de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, las instituciones y personas físicas, previa autorización de la Secretaría de Gobernación y apegándose estrictamente a lo establecido en los artículos 2 y 5 de la presente ley, podrán reproducir el escudo nacional cuando contribuya al culto y respeto de dicho símbolo patrio, así como a difundir su origen, historia y significado. Capítulo 4. Del uso, difusión y honores de la bandera. Esto me parece también sumamente interesante. Artículo 7. Las autoridades podrán inscribir su denominación en la bandera nacional siempre que ello contribuya al culto y respeto de dicho símbolo patrio. No invade el escudo nacional y el ejemplar se apegue estrictamente a lo establecido en el artículo 3 de la presente ley. Las instituciones, previa autorización de la Secretaría de Gobernación, podrán inscribir su denominación por razón social en la bandera conforme a lo establecido en el párrafo anterior. Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Gobernación promover y regular a través de lineamientos el abanderamiento en términos de esta ley y su reglamento. Artículo 9. En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la bandera nacional, deberán rendirse los honores que le corresponden en los términos previos en esta ley y los reglamentos aplicables, honores que, cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el artículo 14 de esta misma ley. Artículo 10. El 24 de febrero, hoy, se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión, como el que usted, doctor, y los Médicos Unidos tuvieron a bien hacer. Muy ponderable esto que ustedes decidieron. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional. En esta fecha, las autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la bandera nacional. Artículo 11. En los inmuebles de las autoridades que por sus características lo permitan, se deberán rendir honores a la bandera nacional con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año. Las autoridades y las instituciones podrán rendir honores a la bandera nacional observando la solemnidad y el ritual descrito en los artículos 9, 12, 14 y 42 de esta ley y su reglamento. En dichos honores se deberá interpretar el himno nacional. Artículo 12. Los honores a la bandera nacional serán siempre con antelación a los que deban rendirse a personas. Artículo 13. La bandera nacional saludará mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo, solamente a otra bandera, nacional o extranjera, en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la patria,
y para corresponder el saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no saludará a personas o símbolo alguno. Artículo 14. El saludo civil a la bandera de todos los ciudadanos, de toda la población, niños, ancianos, etcétera, hombres, mujeres, en fin, el saludo civil a la bandera nacional se hará en posición de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los varones saludarán, además, con la cabeza descubierta. El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la saludará militarmente. Artículo 15. En los edificios, sede de las autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, así como en los edificios de las autoridades e instituciones que presten servicios educativos y médicos, y en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos y en plazas públicas que las propias autoridades determinen dentro de su territorio, deberá izarse la bandera nacional en las fechas establecidas en el artículo 18 de esta ley y conforme a dicha disposición. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas portarán la bandera nacional y la usarán conforme a las leyes y reglamentos aplicables. En los edificios de las autoridades e instituciones que prestan servicios educativos, deberá rendirse honores a la bandera nacional los lunes, al inicio de las labores escolares o en una hora que las propias autoridades e instituciones determinen en ese día, así como al inicio y fin del ciclo escolar. Artículo 16. En los edificios y lugares a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de esta ley, la bandera nacional permanecerá izada todos los días del año, salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor. Artículo 17. Las banderas para los inmuebles a que se refieren los artículos anteriores tendrán las dimensiones y la conservación adecuadas a su uso y dignidad, y se confiarán al cuidado del personal que para el efecto se designe, el cual vigilará que en las fechas correspondientes sean usadas, izadas y armadas puntualmente con los honores relativos en donde fueron posibles. Voy a suspender un poco la lectura, pasaríamos al artículo 18, en donde ya se establecen los días, ¿ya? Fechas, días en que deben de izarse en los edificios y lugares la bandera durante todo el año. Doctor, pues hasta aquí vamos avanzando, casi ya terminando nuestra modesta colaboración de esta ocasión. Si usted gusta, doctor, tomar la palabra. Me parece muy bien. Yo creo que sería bueno que terminara el resto y a ver los comentarios que pueda haber y contestar ahí los comentarios. Adelante, correcto, profesor. Muy bien, qué bien que estamos en sintonía en ella. A mí me parece también que, como usted nos lo decía previamente a abrir el trabajo, que pues era necesario, ¿verdad?, que informáramos de todo y sobre todo cómo se está actualizando esto, porque pues lamentablemente a veces por nuestras ocupaciones, por lo que sea, ya no nos fijamos ni siquiera en nuestra bandera, a ver cómo está, si efectivamente está bien el escudo, etcétera, y sobre todo, pues no tenemos presente las fechas en que debe de izarse la bandera. Entonces, seguimos adelante, doctor. En el artículo 18 de la ley en referencia, ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, se establece que en los edificios y lugares siguientes y que se señalan en el artículo 15 de esta ley, la bandera nacional deberá izarse primero a toda hasta en las fechas y conmemoraciones siguientes. El 16 de enero, que es el aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo en 1826. El 21 de enero, que es el aniversario del nacimiento de Ignacio Allende en 1769. 26 de enero, aniversario del nacimiento de Justo Sierra Méndez
en 1848. El 1 de febrero, apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. El 5 de febrero, aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. El 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. El 24 de febrero, Día de la Bandera. El 1 de marzo, aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla en 1854. El 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera en 1938. El 21 de marzo, aniversario del nacimiento de Benito Juárez en 1806. El 26 de marzo, día de la promulgación del Plan de Guadalupe en 1913. El 2 de abril, aniversario de la toma de Puebla en 1867. 1 de mayo, Día del Trabajo. 5 de mayo, aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla en 1862. El 8 de mayo, aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la independencia de México en 1753. Es decir, nació en 1753. 15 de mayo, aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la República en 1867, cuando la invasión francesa. 1 de junio, Día de la Marina Nacional. 21 de junio, aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio en 1867. 13 de agosto, aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan en 1914. 19 de agosto, aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro en 1811, en donde estuvo presente precisamente José María Morelos y Pavón. 1 de septiembre, apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 11 de septiembre, aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 1829. 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1910. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. 29 de diciembre, aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza en 1859. Y los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, ¿ya? También se izará la bandera. A media asta, en las fechas y conmemoraciones siguientes, que significa generalmente pues, luto. ¿Ya? 14 de febrero, aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831. 22 de febrero, aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en 1913. 28 de febrero, aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525. 10 de abril, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919. 21 de abril, aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz en 1914, eso ante la invasión norteamericana. 2 de mayo, conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial, esto fue en 1945. 21 de mayo, aniversario de la muerte de Venustiano Carranza en 1920. Y hasta ahí los días en que debe izarse la bandera a media asta. Muy bien, doctor, pues entonces lo demás ya es importante, pero más bien es ya para cuestiones de tipo oficial, etcétera. Pues entonces, doctor, hasta aquí llegamos con esto y estamos a la orden. Qué interesante y qué importante este recorrido de la historia, del significado, de la imagen, de los cambios y de lo que representa la bandera. En cualquier parte del mundo que se vea una bandera blanca, cualquiera identifica que se trata de México. Pero un mexicano fuera de México que ve su bandera es un nacionalismo que se da uno cuenta cuánto ama a nuestro país. Sin embargo, considero
que a pesar de que se ha intentado mucho crear una identidad del nacionalismo y todo, es bien importante en estos tiempos reconocernos como mexicanos, que México es de nosotros, sus montañas, sus cielos, sus lagos, sus mares, sus diferentes ciudades, son de cada uno de nosotros los mexicanos, que todos somos mexicanos, no solamente los ricos, los políticos, todos los pobres, todos somos mexicanos. Y qué mejor oportunidad hoy, que me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que se conmemora el Día de la Bandera desde 1934. Pero oficialmente empezó en 1940 y que se le ha dado de ahí en adelante esta fecha como oficial para conmemorar el Día de la Bandera. Me siento muy orgulloso, estoy muy agradecido de todo lo que he escuchado de usted y lo que representa para todos los mexicanos en el sentimiento, en nuestra identidad, que no debemos de perderla. Es una tristeza que alguna persona se sientan, no sé, brasileños, bailen diferentes cosas aquí en los juegos de fútbol en Veracruz, la batucada. Yo les digo, ¿eso qué tiene que ver con México? Pero en fin, ningún mexicano, sobre todo las fiestas de septiembre, y ahora debería de ser un día tan especial recordando todo este recorrido de tanta gente que dio su vida para que tengamos libertad y las garantías que tenemos ahora como país libre y soberano, y que lo vemos reflejado en nuestro símbolo nacional, que es nuestra bandera. Yo quisiera pedirle, profesor, si nos manda un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión, pues lo que representa para usted o qué mensaje le podría decir a los que nos escuchen y a las nuevas generaciones, sobre todo, de este Día de la Bandera. Mire usted, doctor, precisamente coincido totalmente con lo que hace un momento usted expresó con respecto a qué significa nuestra bandera, lo que es de nosotros, de nuestro país, es el símbolo. Y precisamente ayer, y en otras ocasiones, pero ayer volví a reflexionar sobre el escudo, cómo el escudo, cómo el águila, cómo el nopal, el encino, el laurel, cómo la serpiente, el agua, representa, ahí está representándose la riqueza de nuestro país, la flora y la fauna. Ahí está el medio ambiente, ahí está el agua que es vida de toda la humanidad y por siglos y etcétera. Entonces yo pienso pues que si nosotros nos compenetráramos más de nuestro escudo que viene desde la época, repito, de las 7 tribus nahuatlacas, fundamentalmente los tenochcas o de Tenochtitlán o mexicas, creo que seríamos efectivamente más mexicanos con una mejor identificación, independientemente de colores, independientemente de si somos, nos originamos en etnias originarias o indígenas, o etcétera. A mí me parece, lo que usted acaba de mencionar, es una cuestión con la que coincido. Yo pienso que eso es precisamente lo que debemos volver a ver en nuestro lábaro patrio. Si el verde es unión, bueno, entonces veamos eso, vayámonos sobre ello. Todos somos hermanos y qué mejor que estemos unidos, y voy a usar una expresión popular, pero que es legítima, en las buenas y en las malas. El blanco que se decía, ¿verdad?, que es la pureza de la religión, correcto, pero también que represente la pureza de la mentalidad de todos nosotros como mexicanos. Y el rojo, pues que significa definitivo, ¿verdad?, la representación de nuestra raza, valga el término, no me gusta mucho, pero del pueblo mexicano. Finalmente, doctor, yo sí diría, sería un mensaje directo
a la Secretaría de Educación Pública, que ojalá volviésemos en las escuelas, todo el magisterio y en todos los niveles, a tener nuevamente algunas horas de las currículas, en los planes de estudio, para la historia, para el civismo, para la geografía, porque eso es muy importante. No podemos querer nosotros a nuestro país si no lo conocemos. No podemos querer nosotros a todo el territorio nacional si no sabemos cuáles son sus riquezas y cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus grandes necesidades. Yo pienso entonces que esto, o sea, y por último, me gustaría mucho, ahora sí voy directamente, y los felicito a ustedes como médicos con estos programas, como le dije al inicio, porque necesitamos también que se vuelva aquella bonita tradición y costumbre que todavía se da, sobre todo en los lugares alejados, en el campo, en fin, que los señores mayores de edad, como su servidor, ponemos la bandera en el exterior de nuestra casa, sobre todo el 24 de febrero. A mí me gustaría mucho que esa tradición se volviese, ¿verdad? Porque es una manera de invitar a nuestros niños, ¿verdad?, a fijarse precisamente en lo que costó, como usted lo dijo muy atinadamente, millones y millones de vidas para poder constituir toda una república, Estados Unidos mexicanos. Termino nada más con un agregado sobre las banderas para que haya una información un tanto completa. Hay otras banderas a nivel internacional, doctor, que me gustaría informarles, que es de aceptación universal, que es la bandera blanca, que indica tregua o neutralidad, ¿va? La amarilla, que es para fines sanitarios, y la Cruz Roja, que ya lo sabemos todos, ¿verdad?, es para precisamente estar pendiente de la salud y de la población. Y la roja y negra, que a nivel universal significa la declaración de huelga de los trabajadores. Esas son pues las banderas universales que hasta este momento son aceptadas en casi todos los países del mundo. Doctor, pues yo hasta ahí dejaría pues mi plática y vuelvo a pedir un tanto de disculpas por haber leído todo, pero creo que era importante informar. Profesor Isaías Orozco Gómez, ha sido un privilegio escucharlo y quiero agregar a lo que ha dicho ya para cerrar esta transmisión, que el símbolo más importante de nuestra identidad es la bandera. Y no podemos tener una identidad si no conocemos su origen, si no conocemos su historia. Pero finalmente, esa bandera que es de todo, nos debe de hacer recordar que México, toda la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. No le pertenece a una sola persona, a un partido político o a los políticos. México es de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, independientemente del color, del tamaño, de la riqueza o la pobreza, de la ocupación, todos somos mexicanos. No permitamos que nos polaricen. No permitamos que nos polaricen, porque juntos somos más. Quiero agradecer de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al profesor Isaías Orozco Gómez, su maravillosa presentación, recordatorio de este Día de la Bandera, y festejemos cada uno de nosotros de manera muy honrosa, muy sensible y muy mexicana este día. Recordemos que somos mexicanos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.